Mao, usted es un arrodillado, usted es un negativo, usted es un vendido, usted es de una izquierda, usted ya no es de izquierda, usted es de derecha, usted es lo peor. Eso es lo que hoy varias personas le están diciendo y sí quiero que usted de verdad, pues yo respeto a Mao, creo en Mao y va a seguir aquí en este canal. Así que sí les pido a la gente respeto, tolerancia y quítese en el fanatismo. Mao. Mira, empecemos por lo básico y por lo real. Así le gusta y le incomode a las personas. ¿Cuál es, según ustedes, allá en sus casas, el mayor problema que tiene Colombia? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿La vivienda? Yo creo que no. Lo que nos quejamos todos los días, producto de lo que vemos en las redes, en los noticieros, es que la corrupción. ¿Qué me molesta? Pero bastante, que sabiendo y que sea eso voz populi en toda la nación, donde sabemos que la corrupción es la que deteriora la economía del país, es la que se roba la plata de ustedes, de nosotros, para vivienda, para educación, para fomento del turismo, de todo el agro. A pesar de que sabemos que la corrupción es lo más grave, hoy, cuando le pedimos y deberíamos exigirle al señor Iván Cepeda que hable sobre ese tema contundente, porque ese es un tema el más importante de todos. De nada nos sirve a nosotros mejorar la agricultura, el trabajo, si la corrupción sigue ahí. ¿De qué sirve que hagamos un intento de reforma a la salud si las EPS seguirán en manos de los amigos y familiares de los expresidentes que usted como tal en su casa les importa un bledo? Ellos solo quieren robar. Entonces, si no podemos hablar de que la corrupción es el daño más grave y el señor Iván Cepeda trata de evitar el tema porque considera que es un tema álgido y que no debemos hablar ni ser tan agresivos, yo diría todo lo contrario. Es el tema que todo Colombia debería estar hablando y debería estar diciendo no más corrupción, porque la corrupción es la que nos tiene cagados como estamos hoy en día. Pero ese tema solo se toca por los laditos porque nos da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos gente dentro del propio partido involucrados en la corrupción. Y si no, hablemos de los dirigentes de la Colombia Humana y del Pacto Histórico. Con eso los dejo calladitos. Bueno, importante, ya estamos todos aquí en el set. Tenemos al padre huérfano, que ya no se le puede decir padre, sino Edilson. Y tenemos a Óscar Puentes, compañero que ha estado aquí a calzón quitado todo el tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Mauricio, buenas tardes. Un abrazo al compañero Óscar y a todas las personas que están a esta hora conectados con nosotros. Muy buenas tardes, Mauricio. Una vez más, una entrega más de calzón quitado. Edison Huérfano, gran luchador por las causas sociales. También lo sigo muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema comienza el día de hoy, ayer, perdón, cuando en el noticiero Hoy Noticias de María del Pilar Aguilar, pues hice unos comentarios bastante fuertes y críticos sobre el tema de la corrupción. Por algún motivo, primero, y aquí quiero hacer énfasis en este punto, la corrupción es algo natural en el ser humano, que se desarrolla producto del pensamiento y de la personalidad que va desarrollando en el transcurso de su vida, y esto se da a nivel mundial. La corrupción es algo que está en nosotros. Ahora, ¿cuánto se desarrolla o no? Depende de la sociedad, depende del individuo, depende de su núcleo familiar, depende de muchas cosas, pero es un hecho que la corrupción es algo innato. ¿Usted qué piensa de eso, padre? ¿Cree que es así es? Bueno, yo creo que la corrupción ha estado siempre de todos los escenarios. Lo que pasa es que aquí actuamos de doble moral. Aquí, en esta sociedad colombiana, sociedad europea, ¿cierto? Porque aquí todos se ganan un salario mínimo y, perdónenme lo que voy a decir, se queden europeos. Es un amplio espacio de la corrupción. Pero aquí solo miramos la corrupción desde un escenario, la política, la de lo público. Pero esos que cuestionan la corrupción en los territorios y en los líderes son los más corruptos, los que terminan vendiendo la conciencia. Esos son los corruptos, los que tienen vuelto mierda al territorio, y me perdonan la expresión, que no se puede decir otra palabra más. Esos que en época electoral venden la conciencia y por eso
no tienen vías terciarias y luego salen a protestar a decir que es que los tienen mal y los están robando. Corrupto es aquel que va a la tienda y le dan 1.000 pesitos de más y no se los devuelve al señor de la tienda. Eso también es corrupción, porque es que nos enseñaron en Colombia, bueno, a mí mis padres, gracias a Dios, no me enseñaron a eso, y sé que los de ustedes tampoco, a que darle en la cabeza al otro es ser abeja. Eso se llama ser vivo, darle en la cabeza al otro y siempre estar allí presto para darle en la cabeza y cómo puedo tumbar al otro. Esa es la idiosincrasia colombiana en muchos sectores y en muchos escenarios. Lo que pasa es que aquí se volvió hablar de corrupción en este momento es ganarse un balazo en la cabeza, es ganarse una puñalada en la calle de unos locos fanáticos que quizás drogados actúan en contra de que quienes de una u otra manera vienen denunciando o venimos denunciando la corrupción, que fue lo que le pasó a usted. Yo tuve la oportunidad de ver el programa, Mauricio, y me parece que esos locos desadaptados fanáticos, porque no los voy a llamar de otra manera, no sé si estarían drogados o no, pero más pareciera que estuvieran drogados en la forma en que a usted lo trataron, lo menospreciaron por el solo hecho de hablar de corrupción, por el solo hecho de decir que sí había corrupción en este gobierno, porque es la realidad. Entonces, la corrupción está en todos los escenarios. La corrupción, desafortunadamente, es como cuando el padre le dice al hijo, dígale al que viene a cobrarme que no estoy. Y el niño sale y le miente, mi papá no está, pero cuando el niño miente, el papá lo casca por eso. Entonces yo creo que es un escenario que hay que trabajar muchísimo, que a muchos no les gusta que se les toque ese tema, esa es la realidad, porque todo el tiempo estamos con la doble moral. Cuestionamos de corrupción al gobierno de Iván Duque y salimos a las calles a protestar, pero nos silenciamos ante el bandido de Velasco, ante el bandido de Olmedo López y otros bandidos que han desangrado también las arcas de este gobierno. Entonces esa es la doble moral de la corrupción. No estoy diciendo que el presidente lo sea, ni mucho menos, pero sí hay que tocar esos temas por dolorosos que sean en nuestra sociedad. Oscar, preguntas. Sí, Mauricio, primero pues ver cómo usted no actúa tan dulce como esos M&M que la gente espera, sino una cajita de dulces amargos que tocan las llagas y levantan ampollas. Y más que una pregunta, Mauricio, pues quiero hacer como un aporte, y es que para mí y para mucha gente, como decía el señor Huérfano, pues el tema de la corrupción en Colombia es un tema cultural, se ha enquistado en la conciencia del colectivo, porque desde la crianza y desde la época colonial se enseñó a que había que hacer silencio, de que al papá no se le decía nada, de que el cura podía hacer lo que sea y tocar el niño, tocar al muchachito y hacer lo que sea, pero como es él, entonces hay que permanecer en silencio. Esos actos pequeños, casi que inocentes y cotidianos, pues fueron generando ese colectivo de crianza en la cultura de la mentira y la corrupción. Después de eso, pues obviamente también vemos acá en Colombia cómo viene la cultura mafiosa, ¿no? A enquistarse también en Colombia, y es la cultura del jefe, del patrón, del señor, del doctor, y toda esa cultura también genera y afianza esa que ya venía en la forma antropológica de la mentira y la corrupción en el colombiano de a pie. Y luego después, pues ahora actualmente, también se disfraza de progresismo, ¿por qué no decirlo? Y es por eso que la gente que se vuelve fanática y tiende a seguir a los hombres, tiende a idolatrar a los hombres, pero no a las ideas, no a las conductas que son las que realmente se deben evaluar a la hora de abordar el tema de corrupción. Entonces, ahora la corrupción en Colombia, mi querido Mauricio y mi señor Huérfano, no es un tema de caso aislado, sino que se volvió un sistema, es sistémico. Ya no, nada funciona sin corrupción. Ya la gente asume y todo el mundo asume que si va a la EPS, pero si hay alguien allá que está adelante en la fila y le puede usted dar 20.000 pesitos para que le adelante 3 puestos, pues ya lo hace. Y eso es un sistema en la salud, en la educación, en la vivienda y en todos los ministerios en Colombia. Existen esos sistemas, esas conductas sistémicas que se han mantenido por cientos por varias generaciones, digámoslo así, durante varias presidencias y durante varios mandatos y varias culturas y varias generaciones de colombianos que ya están así, es así. Entonces, para mí sí es importante destruir, y como usted lo hace,
Mauricio bien lo hace, y es levantar la ampolla, es levantar el tapete donde está el mierdero, es abrir la llaga que está podrida. En el sistema que existe, usted puede como ministro o el presidente Gustavo Petro puede tener muy buena voluntad, pero si existen funcionarios de carrera enquistados y que funcionan bajo ese mecanismo sistémico de corrupción y que han laborado allí en un puesto de carrera, pues es muy difícil sacarlos y definitivamente en el ministerio va a seguir rodando el ámbito y la conciencia de corrupción. Bueno, padre, se calcula que en Colombia los corruptos son más o menos 10.000. Hablo de corruptos de alto nivel. Y esos 10.000 prácticamente han impuesto una modalidad de mafia en todo el país, sobre todo en el estamento gubernamental, desde presidencia para abajo, pasando por el Congreso, gobernaciones, alcaldías y hasta el tendero de la esquina. Hace días salía un meme diciendo que cómo era posible que 7 personas que manejan el Banco de la República tuvieran el privilegio y la autoridad para definir la inflación y los términos de crédito del Banco de la República a nivel nacional, que quién les daba ese derecho y bajo qué criterios se podía hacer algo así. ¿A dónde quiero llegar? Que unas pocas minorías terminan dominando toda la nación a través de precisamente actos de corrupción que fueron creados desde el mismo sistema. ¿Cómo vamos a combatir eso? Bueno, eso se combate en la medida en que la gente realmente reacciona. Este es un país donde una gran parte, perdóneme lo que voy a decir, se dedican es a llorar, pero no hacen absolutamente nada. Y esos que más cuestionan y más critican y se rasgan las vestiduras cuando uno toca estos temas son los que nunca hacen nada, los que nunca le dan un caldo a una persona con hambre, en pocas palabras. Entonces, usted decía algo muy fundamental. Yo siempre cuestioné algo desde la época de Simón Bolívar, y eso me costó a mí también que me expulsaran de bachillerato por decirle al profesor que Bolívar lo que nos había hecho era sacarnos del yugo de los españoles y entregarnos a las familias criollas, que son las que hoy en día están gobernando el país, que históricamente desde esa generación se han venido quedando con el país. Y eso me costó que me expulsaran de bachillerato por ofender al Libertador, que tampoco fue tan libertador, ¿no? Y si no, hablemos de la masacre que hizo en Nariño en el Diciembre Negro, por la orden que dio de matar a Santander. Eso tampoco es digno de un libertador. Pero bueno, yo pienso que aquí hay algo que hay que hacer, y es que podemos rasgarnos las vestiduras, Mauricio y compañeros, frente al tema de la corrupción, pero si realmente no se empieza a trabajar primero desde los hogares con las nuevas generaciones. La vieja ya está corrupta, eso no hay nada que hacer con esa generación que hablaba el compañero ahorita, cuando decía que si en una EPS había un contacto que le cobraba a usted X o Y cantidad de dinero para pasarlo 3, 4 citas adelante, pues ahí está el recurso. Vaya usted, saque un uso de suelo a ver qué pasa. Vaya usted y necesite un trámite en lo público a ver qué sucede. No nos digamos mentiras, siempre va a haber lo que nosotros denominamos peaje. Entonces hay que empezar a trabajar con las nuevas generaciones, y es desde la niñez, desde cero a siempre, como nosotros le hemos planteado quienes somos profesionales en atención a primera infancia, porque el resto ya no hay nada que hacer. Si usted ve un líder de un barrio, y por ejemplo, ahorita que se vienen las elecciones a la alcaldía, lo primero que le pregunta el líder al candidato es cuánta plata tiene y le ayuda a hacer la campaña. Ya ahí está la corrupción también. Entonces, en esas personas ya está enquistada la corrupción. Y esto no se trata ni de izquierda ni de derecha, ni de centro. Esto se trata en todos los sectores. Y tocó un tema muy fundamental el compañero ahorita también, y es que antiguamente a uno le cogían las nalgas y le tocaba callar porque era el cura. O sea, el cura le cogía a uno las nalgas en el seminario y le tocaba a uno quedarse callado porque era el cura y uno no tenía derecho a decir absolutamente nada, porque era confrontar a la iglesia. Y eso es una realidad que no se puede seguir callando. Ahí hay corrupción también. Y creo que yo fui corrupto en esa época por guardar silencio también. Entonces, yo pienso, Mauricio, que aquí realmente se tiene que hacer una verdadera reforma a la justicia, pero una reforma a la justicia dura, donde el bandido, el político corrupto, el ladrón corrupto, el que se robe el presupuesto, no termine en una guarnición militar, no termine con casa por cárcel,
termines pudriéndose. Yo creo que este país llegó la hora de que hay que meterle una reventada dura, y cuando digo una reventada dura es organizar realmente unas reformas que cimbroneen este país. Pero aquí, hermano, mire, yo me gané un problema, Mauricio y compañero Oscar. Antes de que metieran a Velasco a la cárcel, yo lo dije, a Velasco lo van a meter. Yo ya tenía conocimiento, como tenía conocimiento de lo que estaba haciendo Sneider Pinilla, que era Voz Populi. Y cuando nombran a Sneider Pinilla allí como subdirector, yo les dije, ojo, ojo que ese tipo no es de confianza, ojo que el presidente cometió un error garrafal. Pues de una vez toda esa mano de locos, fanáticos, se me fueron en mi contra, y entonces Huérfano es enemigo del gobierno. Ya es enemigo del presidente. No, es que si uno no ayuda a depurar a toda esa partida de ratas que el de la noche a la mañana aparecieron de progresistas, entre comillas, y de izquierda, como ciertos dueños de emisoras en Cali, que de una otra manera de la noche a la mañana son progresistas, ya, pucha, y sin embargo se lograron colar. Entonces yo pienso que realmente eso tiene que ver muchísimo con el comportamiento social. Yo creo que aquí no podemos silenciarnos ante lo que viene ocurriendo, pero tampoco hacer los pendejos pingüinos útiles, que no podamos decir que Velasco es un ladrón, o que no podamos decir que Olmedo López es un bandido, o que Sneider Pinilla lo es, o que la señora, esta muchacha Laura Sarabia, tuvo el control de la presidencia y que quitaba y ponía ministros, quitaba y ponía viceministros, y ella era la que decía a quién se le daba el presupuesto y a quién no. Eso tenía que decirse también. Pero lo que pasa es que o no podemos ser corruptos y callarnos con el asesinato de líderes sociales en Colombia. Hay que denunciar el asesinato de líderes sociales, y ese denunciar no significa que se esté en contra del gobierno. Que los están matando en este gobierno, sí. Pero aquí todo se le está echando la culpa a la derecha. La izquierda también está matando líderes sociales, porque los grupos armados que dicen representar la izquierda también están matando líderes sociales. Entonces ahora no nos lavemos las manos, que los únicos que están matando líderes sociales, y echémosle la culpa a la derecha, cuando en el Catatumbo, grupo como el ELN, que dice representar la izquierda en Colombia y representar al pueblo, ha matado cualquier cantidad de líderes. Pero eso no se puede decir, porque se gana un balazo en la cabeza y una puñalada, y unos locos que dicen ser progresistas y que no les gusta que se conozca la realidad. Bueno, padre y Oscar, a ver, vamos a entrar ya en materia fuerte de discusión. Por algún motivo que yo desconozco, tal vez por ignorancia, la izquierda, el pacto histórico y los progresistas consideran que ya está ganada la presidencia. No nos preocupemos, somos mayoría. Mire cómo Iván Cepeda llena las plazas, mire cómo. Pero por el lado de la derecha vemos un crecimiento muy fuerte en las encuestas, que puede que sean falsas o no, no importa. Entiendan algo, el objetivo de las encuestas es marcar un punto de referencia a nivel nacional en los medios, ya sean medios vendidos, medios de las grandes corporaciones, pero lo que buscan es establecer que ya hay una diferencia menos notoria entre la izquierda y la derecha. Pero existe un tercer bando, un grupo de personas muy grande en Colombia, de más de 10 millones de personas o más, que simplemente ya o son incrédulos o no les importa, o simplemente creen que la izquierda y la derecha en sus discursos no hacen sino decir lo mismo, engañar al pueblo y decirle que todo va a mejorar cuando no se puede. Gustavo Petro se caracterizó desde que estaba en el Senado, no solo por tener ideas brillantes, sino porque empezó a señalar y acusar, y logró que ministros, representantes a la Cámara, senadores, fueran destituidos o enviados a la cárcel. Y eso fue lo que llamó la atención del pueblo colombiano, que hubo alguien con los pantalones puestos para poder señalar y empezar a hacer justicia desde su puesto en el Congreso como tal. Ahora, mi pregunta es, ese grupo de personas que son 10, 11 millones que son indiferentes en este momento a nivel nacional, nadie se les acerca porque no hay una propuesta concreta. Yo decía en el noticiero de ayer que por donde usted vea los problemas en Colombia, el problema de la salud, ¿a qué se debe? La corrupción. Los problemas y el atraso en la educación, ¿a qué se debe? A la corrupción. ¿Por qué el agro no avanza? Por la corrupción.
El común denominador en Colombia hoy del problema más grave que vive el país se llama corrupción. Sin embargo, no vemos a Iván Cepeda ni vemos a ninguno de los candidatos de derecha hablar específicamente de cómo combatirla. Me tomé la molestia de leer 118 páginas de la propuesta de Iván Cepeda, y cuando llega a la página 27 hasta la página 33, creo, donde habla de la corrupción, vuelve a utilizar los términos normales del discurso barato, en donde es que tenemos que concientizar, tenemos que educar a los jóvenes. O sea, de aquí a que hagamos ese trabajo de educar a los jóvenes para que creen conciencia, para que dentro de 40 años voten bien y logremos tener un dominio, no va a pasar. Simplemente la derecha hace rato va a estar en el poder y nosotros estamos jodidos. Mi pregunta, cuando hace Iván Cepeda su propuesta, hace una propuesta que me pareció todavía más, con todo respeto, ridícula. Generar el departamento de macrocorrupción. O sea, vamos a generar en el gobierno un departamento de macrocorrupción que hará profundas investigaciones. O sea, yo leo y me hierve la sangre acordándome, ¿se acuerdan del SAR anticorrupción que tuvimos en Colombia, que fue el más corrupto de todos? Entonces yo digo, la solución es crear otra parafernalia burocrática en donde hay que darle participación a los corruptos para que vengan a investigar las macrocorrupciones que existen en el país. Discúlpeme, señor Iván Cepeda, está meando fuera del tiesto. Esa no es la solución. La gente lo que quiere escuchar es puntos claros, cómo se va a definir y cómo se debería de hacer. Y yo hoy traje 5 puntos para que discutamos, para que ustedes también en sus casas lo analicen y me digan si de verdad podría ser o no podría ser. Y les voy a lanzar el primero ya para que empecemos en materia de trabajo. Aquí está el primero. Todo aspirante a un cargo público de elección popular no debería tener procesos abiertos con la justicia. ¿Ustedes qué piensan? Compañero Oscar, le cedo la palabra. Oscar. Gracias, Mauricio. Gracias, Edison. Todo aspirante a un cargo público de elección popular no debería tener procesos abiertos con la justicia. Estamos de acuerdo, Mauricio, y te voy a decir por qué. Porque el tema de la justicia, de la injusticia en Colombia es epistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que son grupos que en Colombia, los grupos que son víctimas de la injusticia, como por ejemplo lo que pasó en la ley 1448, en la ley de víctimas, que son casi 9,6 millones de víctimas que hay allí, y lo que usted dice, todo el presupuesto que se ha gastado en la ley de víctimas y todavía le hacen falta como 30,3 billones de pesos de presupuesto, y se vence en 2031, vence la ley y todavía no se ha alcanzado ni el 20-25% de los objetivos de la ley de víctimas. Entonces, claro que sí, y eso obedece a ese primer punto, porque como es epistémica, entonces estos funcionarios públicos que usted nombra allí, que están enquistados allí, que no deberían estar allí, pues obviamente siguen con las prácticas mafiosas y las prácticas corruptas que siempre han ejercido. Me parece que es un punto favorable y que ayudaría mucho a esta situación. La pregunta es clara, padre. Ahí vuelvo y la pongo otra vez para que la veamos. Sí. Todo aspirante a un cargo público o de elección popular debería tener no debería tener procesos abiertos con la justicia. No debería tener proceso, de verdad, no debería estar en esos cargos ni aspirar ni nada. Porque el solo hecho de tener un cargo de investigación abierta no es garantía, realmente. Y aquí en Colombia eso es el pan de cada día, la verdad. Ese es el pan de cada día, donde los funcionarios, los candidatos, hasta en la cárcel han estado y salen y recuperan las curules. Ese es el gran problema que tenemos en Colombia. No debería, pero este tema, Mauricio, que se está tocando, muy seguramente a muchos políticos actuales en el Congreso y en otros escenarios no les va a gustar. Y muy seguramente los 3 que estamos aquí ya vamos a pasar a ser enemigos públicos. Mire, ¿sabe cuánto se han robado desde el 2016 al 2022? 21,2 billones de pesos. Y desde el 2016 hasta la fecha han estado en riesgo 137 billones. O sea, es inadmisible, hermano. Y muchos de esos casos de corrupción están involucrados estas personas que de una otra manera están allí.
digámoslos como en esos cargos. ¿Qué pasó, Usted por es ejemplo, con el senador que tenía el tema con la UTL y las mandaba para un supermercado de él y todo eso y les cobraba la plata? Se quedó quieto, no Sí, pasó nada. exactamente, no lo digamos exactamente, Ariel, exactamente. Ariel, no, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, sí, Ese el de Fruber, de los Fruber, pero no El se de los puede Truber, tocar el digámosle el de tema. los Truber, mientras que nos Sí, no se acordamos puede cuál es. tocar el tema, no se puede tocar el tema del señor porque entonces más de uno se emputa. No, es Perdóneme que la expresión. Eso, perdón, se me fue. Más de uno se emociona, se emociona. Entonces no se puede decir que este señor senador hacía eso porque como es amigo, entonces no se puede tocar el tema. O no se puede decir y apoyar a las mujeres del pacto histórico de la bancada que están pidiendo la salida del señor Holman Morris, porque entonces ya se es enemigo del señor Holman Morris. Y el señor Holman Morris, cuando se enoja, le dice a sus amigos de la revista Raya que hagan informes cochinos en contra de todo aquel que se oponga, que se inventen nexos con grupos armados, ya sea de guerrilla, autodefensa o lo que sea, para joderle la vida a las personas, porque a eso hemos llegado nosotros también acá. bueno, hay un tema muy, muy bravo y es que en el caso de Ciro y de varios congresistas que ya fueron condenados y que estando en prisión intramural fueron puestos en libertad o serán también puestos en libertad para que sigan ejerciendo. O sea, eso no es llegar al colmo de la corrupción en donde un tipo que está condenado, que se le demostró que es un corrupto, que tiene crímenes contra el Estado, pueda salir libre y ejercer política y pararse en el Congreso y devengar salarios del Congreso pagados por el pueblo, y eso no nos dice nada. O sea, somos en Colombia tan absurdamente estúpidos de permitirlo y de no decir nada porque son del centro democrático, porque son del Partido Liberal o del Partido Conservador. cualquiera. No he hablado de conciencia. Conciencia ciudadana, ahí está el problema más grave para mí, porque seguimos olvidando algo importante y aquí voy a hacer alusión a Gandhi. Los 3 puntos claves que para mí lograron el ganar la batalla de Gandhi con sus invasores. Uno, que destapó y dijo las cosas como eran. Dos, convocó al pueblo, a todo el pueblo indio, a salir a las calles y paralizar el país. Y tercero, no le dio miedo. No le dio miedo que lo mataran o que pasara lo que pasara con él. Ese problema lo tenemos en Colombia. Que el único líder que tenemos hoy en día, al que le hacemos caso y le salimos a la calle, se llama Gustavo Petro. Pero que al mismo tiempo, en su prudencia, porque es un tipo prudente, inteligente, dice, yo no puedo pedir más allá de lo que no me pueda meter en problemas. Entonces yo me pregunto, ¿de qué vale el voto? ¿De qué vale el poder que tiene el ciudadano de a pie si no es el de manifestarse en las calles y el de poder exigirle tanto al Congreso como a las altas cortes que se transforme la justicia por ley y punto? Que tenemos que ir a evaluar cada punto o los más principales de Colombia. Y aquí tenemos otro para que lo veamos. Esta es la pregunta que es importante. David Raceros es el congresista. David Racero, correcto. Vencimiento de términos, prórrogas de procesos y casa por cárcel deben ser eliminados del actual sistema de justicia. Padre, ¿qué dice usted? Totalmente de acuerdo. Yo creo que Colombia necesita el modelo Singapur. Yo con gusto trabajaría para que Totalmente de en acuerdo. Colombia se aplique el modelo Singapur, a excepción de la pena de muerte. Pero para estos bandidos, para estos delincuentes que roban el país, los mandaría a una cárcel tipo Salvador, donde no vean ni la luz. Los vencimientos de término, aquí la justicia es selectiva. Aquí hay mucha gente en las cárceles que ni siquiera les han solucionado el caso y sí están presos allá. Pero están los otros bandidos que han estado en el Congreso en cargos públicos y eso sí tienen la casa por cárcel y es típico el vencimiento de término. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente se requiere una reforma a la justicia urgente, pero una reforma a la justicia, qué bonito sería que esa reforma a la justicia se hiciera con el pueblo mismo, con todos, sin Totalmente de importar si acuerdo. son de derecha, de izquierda, de aquí o allá, porque es que ya está evidenciado que quienes hacen las reformas a la justicia le dejan vicios, y si ellos no son garantías, la garantía tiene que ser el pueblo, y cuando hablo pueblo me refiero absolutamente a todos, porque el bandido es bandido
sea de derecha, sea de izquierda, porque aquí en la izquierda han salido bandidos, como han salido en la derecha, como de Cambio Radical, como de todos los sectores. Entonces yo sí sería feliz con una presidenta, un presidente que empezara a aplicar un modelo estilo Singapur en Colombia. Eso. Oscar, deberíamos, Oscar, hacer un referéndum con unas preguntas específicas. Yo no pido que se cambie todo el sistema de justicia porque eso es complicado y tardaría una eternidad, pero deberíamos de escoger por lo menos 10 puntos básicos donde, por ejemplo, prohibido, si usted tiene, los que estoy mencionando se me hacen muy lo que la gente quiere, lo que la gente anhela. ¿Por qué no podríamos tener o estar de acuerdo con que se hiciera un referéndum en donde el pueblo decida sobre estos puntos si sí o no se hacen? Por supuesto que sí, Mauricio. Y tus dos preguntas, de hecho, harían parte de un referendo, una Asamblea Nacional Constituyente donde estén, a una reforma a la justicia donde estén esas preguntas. Y lo que dice Edison Huérfano, pues claro que sí, es que el vencimiento de términos en Colombia, el mejor abogado en Colombia no es hablar de los bandidos, no es hablar de la estrella. El mejor abogado de los bandidos es el vencimiento de términos. Y usted se va, es negocio, usted se roba 10 millones, 5 millones porque tiene hambre, 2 millones, o se roba 100.000 pesos porque necesita ir a comer, llevar lentejas y arroz a la casa, ¿cierto? Por necesidad, y usted va y paga cana, y cana dura. Y le toca dormir en el suelo porque el sistema carcelario es otra ciudad dentro de la ciudad del sistema carcelario, donde el pluma es el que manda, y si usted no tiene plata dentro de la cárcel, pues usted le toca chupar en el piso, y que lo coman, y que lo puñalen, y de todo. Pero este bandido que usted está nombrando allí, él se roba 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 porque él tiene que pagarle al abogado, tiene que pagarle al fiscal, tiene que pagarle al juez y tiene que mantener su mansión, tiene que pagarle al piscinero y tiene que tener la nevera llena, pagar al chofer para irse de rumba los fines de semana, comprar el whisky y el perico. Pregunta para ambos. ¿Qué es más peligroso? ¿Una persona que entró a un banco a robar un banco y se logra llevar o se está queriendo llevar 100 millones de pesos y lo atrapan? ¿O un funcionario público que se roba 100 millones, la misma cantidad para que no cambiemos, 100 millones de pesos del erario público, producto del programa de alimentación escolar, por dar un ejemplo de los clásicos? ¿Cuál de los dos? Curiosamente, el del banco se va para prisión y lo meten a una celda de máxima seguridad, y al otro, los jueces consideran que no es una persona que representa un peligro para la sociedad. Hágame el HP favor de hacerme creer eso a mí, que un tipo que roba la parte, el alimento de los niños, que roba heredario que nos pertenece a todos, no es un tipo peligroso. Para mí es todo lo contrario, es más peligroso que el que asalta un banco. ¿O usted qué piensa? ¿Qué dicen? Padre. No justifico el hurto, pero es más peligroso por una sencilla razón, más peligroso el funcionario público, porque está trabajando bajo los parámetros de la Constitución, porque es un servidor público, mientras el que llega a robarse el banco, primero, esa plata está asegurada. Segundo, la mayoría de esos taquillazos la coronan sin hacer un solo disparo y se van porque tienen semáforo verde. Robo es robo aquí en cualquier parte, pero este funcionario, yo sí considero que 2 veces debe recibir mayor castigo. Y les voy a poner un ejemplo. El bandido ese de Bucaramanga que le daba carne de burro a los niños en el PAE, que se robó 2.800 millones, el juez le dijo devuelva 300 o 400 y listo. Y ahí está en la casa lo que decía el compañero Oscar. Los Nule tienen piscina. Un día los Nule amanecieron y el abogado dijo, no, es que ellos están en la cárcel enfermos, es que ellos están estresados, y los mandaron con casa por cárcel. Entonces, no se debe manejar esta situación que nosotros estamos llevando en Colombia. Los dos son peligrosos, pero es más peligroso y más bandido el que actúa bajo los parámetros de la Constitución como funcionario público. Ese bandido como mínimo debe estar pagando cadena perpetua en la cárcel. Edison y Mauro, yo tengo uno más peligroso que el ladrón y más peligroso creo que aún que el funcionario público, el sistema financiero. Con esas tasas y esa voracidad con la que devoran las casas de la pobre gente que está pagando, y el señor
el pobre viejecito Luis Carlos Sarmiento, pues pobrecito, ¿no? Él es más peligroso que el ladrón y que el funcionario público. Y este funcionario público, pues obviamente Mauricio está dejando sin salud, está dejando sin vivienda, está dejando sin educación. Hace parte fundamental de la alta tasa de desigualdad que tiene este país a nivel mundial, en el globo. Ese es un criminal de lesa humanidad, por supuesto que sí, Mauricio. Bueno, aquí les va otra pregunta. Toda condena contra el robo al erario debe tener penas intramurales de al menos 10 años de cárcel y hasta 40 años, así como la expropiación de todos sus bienes. Padre, ¿usted qué nos dice? Usted hablaba de ese tema. Sí, yo lo he planteado en varias ocasiones. Hay que quitarle hasta lo que no tenga. Y no estoy de acuerdo que sea una mínima de 10 años. Mínimo una de 20 años, máximo una de 60. Estoy seguro. Es que voy a decir algo que va a sonar feo aquí, voy a prender el mechero. Pero yo también voy a aprender uno. En Colombia debió haber existido un grupo armado que persiguiera a este tipo de corruptos que se salen con la suya. Y mínimo los ponga a trabajar por allá en un monte amarrados, boleando machete y arreglando cuencas. Por no decir otra cosa. Pero no existe en Colombia un grupo armado que haga eso. Eso sería maravilloso. Porque si la justicia no garantiza y se salen con la suya, estoy seguro que un funcionario público en un territorio donde un grupo armado le imparta justicia al pueblo, lo pensaría 2 veces para robarse un centavo. Con esto no le estoy diciendo apología, pero ¿por qué en Medio Oriente a los funcionarios corruptos les quitan la mano? ¿Por qué los cuelgan? ¿Por qué en Corea del Norte los matan? ¿Por qué en Filipinas los matan? ¿Por qué en Singapur comenzaron a matar los funcionarios corruptos y se saneó el problema? No estoy diciendo que hay que asesinarlos, pero sí mínimo meterles cadena perpetua y que en los territorios, ojalá algún día en Colombia existiera un grupo que pensara realmente en el pueblo. Yo creo que eso se logra el día que la famosa revolución social deje de ser un negocio del narcotráfico como lo es hoy en día, producto de la situación del país como tal, que recordemos que, acorde a lo que yo pude investigar, las FARC y los grupos revolucionarios se metieron en el negocio de la cocaína y de los cultivos ilícitos para financiar su causa, que era una causa social. Resulta que salió tan bueno y tan gratificante ese cuento de financiar y de ganarse esos dineros extra que dijeron, qué cuento de seguir peleando por un país que no le importa nada, metámonos al negocio, sigamos abanderados diciendo que somos un grupo político que está luchando por la revolución social y con eso salimos adelante y no tenemos y tenemos la protección del Estado. Y eso me parece absurdo, pero lo que usted dice me hizo recordar mis épocas escribiendo Insurrección, en donde yo planteaba eso. ¿Qué ocurre cuando el pueblo se empieza a tomar la justicia por mano propia? ¿Qué ocurre cuando estos bandidos entienden que ya el pueblo no se aguanta más corrupción? Pero llegar a ese punto se requiere o sea, es una película como tal. Es casi imposible. Lo que sí se puede lograr es que a través del pueblo y la manifestación social logremos que se llegue a un referéndum para poder modificar por lo menos 5 o 10 puntos en lo que más nos aflige a los colombianos y nos azota desde la corrupción, padre. Mire, yo les quiero contar algo y es que aquí hay gente de doble moral. Ay, mire, el que es bandido es bandido. Ayer le asesinaron la esposa a un amigo, a un compañero mío. La señora fue a la octava con 15 a hacer unas compras. Y estaba ahí y por robarle el celular la mataron. Los bandidos se volaron, por ningún lado la policía. La reacción cuando cogen un ladrón y comienzan a darle lo que llaman paloterapia, mucha gente, no, los derechos humanos, no. Cuando el ladrón no le garantiza el derechos humanos a la persona de bien, el ladrón no tiene derecho a tener derechos humanos en Colombia. Y ahorita me están diciendo, uy, no, la figura de Bukele, no. Es que simple y llanamente tenemos que sopesar en la balanza entre la joven que sale a estudiar a la universidad o sale al colegio a trabajar o el señor que va en su moto y necesita llegar a su casa sano y salvo. Y entre el que sale a matarlo por robarlo. Yo soy de los que digo, hay que darle oportunidad al que se quiera rehabilitar. Pero el que sale a hacer daño,
no hay que darle la oportunidad. Entonces, cuando lo están cascando en la paloterapia, con énfasis en cuidado psicoespiritual comunitario, callejero, ahí salen unos de doble moral, pobrecito, ay no, es que él tiene hambre. Le alinean Sí, los chakras. exactamente, le alinean los chakras y le chorrean los chakras. Ayer le mataron la esposa a mi amigo, dígame con qué respuesta le voy a dar yo a él mañana, que No. voy a ir a acompañarlo a Claro. sepultar a su esposa. No. Porque unos desgraciados por robarle un celular la matan, ¿cierto? Pero ese par de desgraciados que salen a robar, seguramente han matado 5 o 6. Y si la justicia no actúa, ¿quién tiene que actuar? La policía no va a actuar por una sencilla razón, Oscar y Mao. La policía está mamada de cogerlos y meterlos al calabozo y tienen que soltarlos porque el fiscal y el juez los suelta. Entonces, si nosotros como sociedad nos replanteamos esta sociedad, entonces, ¿vamos a seguir a merced de los delincuentes, tanto de cuello blanco como los callejeros? ¿O yo tengo que sopesar que Oscar, que usted, que salen a trabajar y a producir, lleguen con bien a la casa? ¿O darle prelación a un bandido? Oscar. La justicia y la libre determinación es un derecho de conciencia. Y claro que sí, Edison, pues usted, por ejemplo, yo tenía en estos días una conversación con mi esposa y era precisamente eso, que iba a llegar un momento, como estaba el país en Medio Oriente, la guerra que tiene Estados Unidos contra el mundo, ¿cierto? El acaparamiento de los recursos naturales, el agua, la guerra del petróleo, la codicia, la falta de sensibilidad humana, la inconsciencia, la estupidez, lo que reina y lo que impera ahora. Entonces iba a llegar un momento en que nos íbamos a tener que ir a una zona rural y comprarnos un par de fusiles y entrenarnos y tener los perros listos ahí y tener los cultivos allí, porque a eso es que está la gente que tiene conciencia y que piensa como Mauricio en la insurrección y que escribe acerca de la insurrección y como yo pienso en la insurrección humana, pues es básicamente lo que está pasando en el desorden de la conciencia humana. Es un declive de la civilización. Y claro que sí, porque es que en Colombia no se ve sino eso. Son ápices y son puntas de iceberg de falta de injusticia, de masacres, de muertes, de injusticia, de mafias. Entonces, definitivamente, si no se hace una estructura, de un cambio estructural, una reforma a la justicia, pues para allá vamos, querido Mauricio y querido Edison. Bueno, aquí les va. El Ejército de la Nación debería ser la entidad encargada de operar las cárceles del país bajo un régimen estricto de conducta. Aquí me voy a referir al caso que tuvimos ayer en el noticiero, que es el caso que se da una vez al mes por lo menos, en donde el IMPEC, por una razón que todos sabemos cuál es, porque es de los entes más corruptos que hay, permite que en las cárceles haya fiestas, que ciertos presos, porque tienen una condición económica mejor, vivan prácticamente como reyes, que entren celulares, que se hagan todo tipo de negociaciones, todo tipo de delitos desde la cárcel, cuando la cárcel debería de ser supuestamente una entidad que reforma, lo que hace es convertirlos en más ricos y en más corruptos. Padre huérfano, ¿usted está de acuerdo que el ejército, un ejército real, hablando de un ejército no corrupto, fuera el que, y aparte que nos costaría mucho menos porque de por sí ya el ejército se le paga por ser ejército, por ser miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no debería ser el ejército el que manejara las cárceles en Colombia? Yo pienso que, bueno, estoy de acuerdo en algo, hay que acabar con el IMPEC. Realmente el IMPEC se ha vuelto, no digo que sean todos, pero hay un foco de corrupción muy grande. Estoy de acuerdo que los presos trabajen y que faltándoles 5 años para cumplir condena, vayan a granjas de desarrollo integral a producir comida tanto para los propios presos y para las familias. En eso estoy de acuerdo. Que el ejército tenga control de las cárceles sería una muy buena propuesta. De verdad que de hecho aquí debían existir más cárceles como la de Gorgona, unas cárceles en unos buques en alta mar donde los presos no tengan de alta peligrosidad, violadores, extorsionistas, feminicidas, asesinos, no tengan contacto con las familias absolutamente durante el tiempo de la condena. Y hay que replantear el papel de los derechos humanos en Colombia. Eso hay que replantearlo y se lo digo que soy defensor de derechos humanos, pero eso hay que replantearlo en Colombia. Eso también se ha vuelto, la defensa de los derechos humanos se ha vuelto un negocio
se ha vuelto el caballo de batalla. Ahora todo el mundo es defensor de derechos humanos, ahora todo el mundo es líder social. Y yo sí considero que hay que revisar esos temas. Sería muy bueno hacer un piloto donde el ejército sea realmente quien cuide una cárcel. Yo creo que se podría colocar, pero estoy seguro que los sindicatos del IMPEC irían a brincar y entonces hablarían del derecho al trabajo, la vulnerabilidad, pero cuando hay cifras y estadísticas y hechos de corrupción, pues déjeme decirle que yo creo que ante eso no hay nada que hablar. Yo sí estaría de acuerdo con una propuesta de esas. Así que, así como el ejército cuida las cárceles de los militares, la de Cuatro Bolas en Tolemaida, la de aquí de la Brigada del Pichincha y muchas otras, también el ejército, más no la policía. Y estoy de acuerdo que hay que construir unas 4 o 5 megacárceles para ponerlos a trabajar, para descongestionar las estaciones de policía. La policía no está para cuidar presos. La policía está para que esté en las calles, lo que tiene que estar haciendo, cuidando al ciudadano, pero pues eso, de ahí a ese trecho hay un largo camino, como se dice, pero sí estaré de acuerdo con eso en hacer un piloto. Oscar, los militares deberían ser los encargados de administrar las cárceles y mantener el control. Claro que sí, Mauricio, y para añadir algo a eso, pues tendría que existir una política clara de resocialización que no existe en Colombia. Las cárceles son cultivos, caldo de cultivo para que el criminal salga más preparado, pero para seguir haciendo otra clase de delitos. Sí, entonces definitivamente sí tienen que ser unos espacios de construcción, sí, donde se planee, no como hace Bukele, para solamente tenerlos allá, sino que haya un espacio de resocialización donde exista el trabajo restitutivo a la sociedad y exista esa posibilidad de resarcir el daño a través de la educación y la resocialización. Bueno, vamos a esta última pregunta que tenemos. Toda empresa a la que se le compruebe patrocinios políticos a cargos de elección popular se les debe sancionar con multas económicas extraordinarias, o sea, exorbitantes. En otras palabras, las empresas no deberían tener ninguna participación en los patrocinios y en la financiación de las campañas electorales. Padre. Pues mucho congresista de izquierda y de derecha y del centro y de todos lados se quedaría sin patrocinio para salir elegido. Entonces es una realidad. Es algo que es bien difícil, Mauricio. Es algo que es bien complejo el tema, porque muchos precisamente lo patrocinan varias empresas. De hecho, no sé si en esta campaña también alguna empresa puso, en la campaña anterior de Iván Duque pusieron también. Entonces se ha vuelto muy común que un señor como Sarmiento Angulo patrocine o casas editoriales patrocinen. Pero yo pienso que el problema no está en que patrocine una campaña política. El tema principal radica y el malestar es ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son los favores que requiere ese empresario? Es que nadie claro, va a patrocinar de gratis. Nadie va a decir, ay, es que me cayó bien el padre huérfano. Claro. Vamos a patrocinar al padre huérfano con 1.000 millones de pesos para su campaña. Claro. Y bravo, padre huérfano. No, aquí hay unas condiciones que son las que han llevado a que el Congreso hoy esté en el cagadero más grande del mundo. Precisamente porque hay unos compromisos económicos que adquirieron durante campaña. Entonces, si cortamos eso de raíz y las campañas deberían de hacerse a pulso, a mano limpia, saliendo en las redes, saliendo. Mauricio, exacto. Se lo digo y Oscar, para terminar mi intervención, pierden las elecciones porque lo primero que piden las comunidades es plata. Esas comunidades que salen a marchar, que salen después a decir que nos están robando, que no tenemos vías terciarias, que no han hecho una reforma agraria, que no hay oportunidades de exportación ni hay oportunidades de proyectos, esas mismas comunidades son las que piden la plata. Entonces, cuando esas comunidades piden la plata y esos líderes de barrio, ¿cierto? Que están esperando que lleguen las campañas electorales para medio comer, para vender los votos y luego hacerse un billetico para después medio comer, pues precisamente no les va a gustar ya ese candidato. Y estoy seguro que si en la izquierda se hiciera eso y se diera, no se va a pagar ni un solo voto en ningún sector a ningún candidato. Estoy seguro que los candidatos de izquierda perderían, porque se mueve plata empresarialmente. No nos digamos mentiras aquí. Claro que sí, claro que sí, estamos de acuerdo en eso. Y entonces, Mauricio, sería una muy buena propuesta para dañar uno de los eslabones fuertes del tema sistémico y de la cultura sistémica de la corrupción en Colombia. Entonces, al romper ese eslabón, entonces básicamente que casi los candidatos se verían obligados a hacer campañas sin dinero, sino en propuestas, y que la televisión pública cumpla su labor de
exponer sus programas de campaña y que de la misma forma el que quiera en el tema privado y que se prohíba de tajo la financiación de la empresa privada, pues no habría ese conflicto de intereses como lo hizo Kerati y hundió la reforma a la salud precisamente por eso. Hoy en día, el pacto histórico está buscando ese voto del indiferente, de las personas que están mamadas de la política, que están mamadas de la izquierda y la derecha. Pero resulta que en ambos bandos, tanto izquierda como derecha, el tema fundamental de crítica, el tema más álgido, el que más nos duele por dentro, pero todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, cada vez que encendemos un noticiero, es la corrupción. Mi pregunta, ¿no será que alguien, y hablo por Iván Cepeda, no debería de pensar que la única forma de atraer esos votos del que está indeciso, del que es indiferente, o inclusive del que es tibio y está en el medio esperando y va a votar por Fajardo porque cree que la solución es la educación, ¿no será que lo que se requiere es propuestas como las que hemos planteado aquí en el programa, propuestas concretas, que es lo que uno no ve en un discurso? En el discurso lo que vemos, y vuelvo y repito para que me sigan odiando por el discurso del señor Iván Cepeda, son discursos bonitos, de palabras bonitas, tenemos que educar, tenemos que ser mejores colombianos, mientras los bandidos se ríen de esos discursos y dicen, pobre pendejo, este no ha entendido la realidad del país, porque la realidad del país es otra muy distinta de la que se hablan los discursos. ¿Por qué no proponer? Ahora, la pregunta para ustedes es, si un candidato sale con propuestas como estas que hemos planteado hoy, concretas, con puntos específicos, ¿será que atraen el voto del indiferente y del centro? ¿Usted qué piensa? ¿No, padre? No lo atrae, porque al país le gusta que le digan mentiras. Esa es la realidad. Voy a decir algo que va a sonar feo, pero a la gente le gusta que le hablen mierda. Y esa palabra mierda es muy común en lo cotidiano para que luego no se escandalicen. Nos gusta vivir engañados. Nos gusta que a la los gente engañen. le gusta que le hablen mierda, que la engañen. Y mire, voy a decir algo, voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué la gente volvió a elegir a Bukele? A Bukele en El Salvador. Ojo con esto, para que no me van a malinterpretar. Porque el tipo le puso fin a algo que históricamente tenía mamado a los salvadoreños, las pandillas, las maras. Decidían sobre lo político. La iglesia en El Salvador hasta se reunía con ellos y hacían acuerdos para que no hicieran daño. Y llegó este man y se paró duro, independientemente si les guste o no, no es mi problema. Pero el man resolvió un problema de raíz y los metió a la cárcel. Que los defensores de derechos humanos están brincando por ellos, pues que brinquen por ellos. Pero toda la gente que mataron ellos, ¿qué? Entonces son propuestas concretas, pero aquí en Colombia no funciona. Aquí lo que funciona es cuántos madrazos usted le echa en un discurso al uribista y el uribista cuántos madrazos le echa al de izquierda. Aquí no funcionan propuestas para el Congreso concretas. Aquí lo que les gusta es tener un celular y hacerse al lado de Polo Polo y decirle, mire, este es un HP que no trabaja, y Polo Polo con el otro lado haciendo, este es otro HP que no trabaja. Eso es lo que gusta en Colombia. Y eso es lo que tiene jodido el país. Pero hablar de estos temas en una sociedad donde la ignorancia es el común denominador, yo estoy de acuerdo con algo. Un país se transforma con educación. Cuando usted empieza a formarse académicamente, no le meten los dedos a la boca. Y por eso es que el modelo de educación en Colombia no funciona, porque necesitan tener los borregos que no piensen para poderlos manipular políticamente. Entonces, yo le voy a decir algo para finalizar, Mauricio. Si nosotros le propongo, espere. Mire, le propongo, cojamos estos puntos y salgamos a las calles y hacemos la encuesta nosotros. Y estoy seguro que de 10 uribistas, 5 nos van a mentar la madre. Y de 10 petristas y seguidores de Iván, 7 nos van a mentar la madre por estar haciendo esto. Estoy seguro, ¿sabe por qué? Hay que hacerlo. Porque cuando se empiezan a generar ideas y a criticar internamente un proceso, empieza a tener enemigos, porque aquí hay pingüinos y focas que aplauden. Usted, Oscar, Mauricio y yo no somos focas que le aplauden a nadie. Somos personas que cuestionamos y criticamos y tenemos toda la autoridad ética y moral. ¿Por qué? Porque hemos trabajado por este país durante más de 20 años. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y los invito a que hagamos esa encuesta. Hagámosla.
diseñemos la metodología y salimos y la hacemos un día a la calle. Me Va para parece. esa, Edison, va para esa. Claro que sí, Mao, totalmente de acuerdo. A ellos no los mueve sino el espectáculo que le brinda la polarización y el espectáculo que le brinda el que tira las luces, el que se viste de muñeco, el que regala camisetas, el que está haciendo rifas, eso es. Y el que expone a diario lo que ya pasó, pero que no es concreto en las ideas y en las propuestas, sobre todo en la justicia y la corrupción. Pero ojo, que aquí hay un tema. Padre, ¿cómo y cuál fue la estrategia que utilizó Álvaro Uribe Vélez para ganar su primera elección a presidencia? Fue simple. Voy a acabar con la guerrilla, se van a acabar las pescas milagrosas. Esa fue la frase, no más. Lo demás de salud y lo demás del trabajo eran anexos, pero él ganó bajo una frase muy fuerte, violenta, que decía, vamos a acabar con la guerrilla y se acaban las pescas milagrosas. Recuerdo muy bien esa campaña porque la base de la campaña fue eso. Entonces mi pregunta es, si hoy en día ya no es la guerrilla el problema, sino la corrupción en Colombia, ¿no sería lógico que el pueblo colombiano, ante alguien que les diga, voy a acabar la corrupción y voy a utilizar estos 10 puntos claves para que ustedes como pueblo lo aprueben a través de un referéndum, no sería la clave para hacer memoria de lo que ocurrió con Álvaro Uribe Vélez y que la gente realmente deposite confianza de nuevo en las urnas? Pregunta. Oscar. Claro que sí, Mauricio. Yo creo que sí hay que hacer el ejercicio de llevar ese planteamiento, o sea, no quedarse simplemente en el análisis crítico y en la postura de que sabemos que esas son la clase de propuestas que se debe llevar y que en ese tiempo Álvaro Uribe Vélez, planteó una solución que aunque no fue la más ortodoxa y tuvo víctimas, y ahora está respondiendo y responderá por la justicia por los errores que cometió frente a eso, pero de una u otra forma fue consiguiendo eso que él prometió. Ahora, obviamente, en el gobierno progresista, que tal vez vaya a ser, pues lo que nosotros tenemos que hacer, sí, de la mano del liderazgo de personas como Edison Huérfano, que también lleva 20 años guerreándole a este tema, Mauricio Marulanda, que escribe, habla y piensa y se ha ganado enemigos por pensar como se debe pensar, pues tomamos acción entonces y traslademos al gobierno nacional preguntas como esta. Nosotros somos el poder constituyente, nosotros somos los que tenemos ahora la oportunidad, así se vengan los enemigos que se vengan, gústele al que no le guste, porque para hacer las cosas que se deben hacer no hay que vestirse de ningún partido, no hay que vestirse de ningún pensamiento, simplemente en peloticos hay que hacer lo que hay que hacer y deberíamos plantear el cuestionario y plantear la acción como lo plantea Edison Huérfano. Padre, ¿por qué se dio ese fenómeno de Álvaro Uribe con respecto a su guerra contra la guerrilla y si le funcionó? Porque la gente estaba mamada de todo lo que estaba pasando, la gente estaba cansada y se empezó a vender un discurso que todo lo que oliera a izquierda y a comunismo era el enemigo y era el mal del país y era ese mal y eso le funcionó. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Yo escuché por allá hace muchos años diciendo, matamos a Escobar, matamos al mexicano, metimos a la cárcel a Leer y a los Rodríguez, se acabó el narcotráfico. No se acabó el narcotráfico, porque muchos políticos estaban con el narcotráfico. En Cali muchos periodistas estaban con el narcotráfico. Muchos cadenas radiales comían del narcotráfico, alcaldes comían del narcotráfico. Samper, que ahora es el impoluto de la moralidad y que nosotros aplaudimos en este gobierno, fue elegido por el narcotráfico. Imagínense. Con su monita retrechera. La monita retrechera, exactamente, que la matan precisamente para callarla. Entonces, en ese orden de ideas, el país, ya el péndulo fue y volvió otra vez. Pero si nosotros no analizamos el péndulo como está funcionando en América Latina, con la injerencia de los Estados Unidos, en la mayoría de los procesos de izquierda que se daban ganadores, ganó la derecha. La pregunta es ¿por qué? Y un buen punto para analizar es por qué gente de izquierda terminó votando por Milei en Argentina. Porque se mamaron de la izquierda argentina. Yo estudio el doctorado con la Universidad de La Plata en comunicación y he tenido que analizar ese fenómeno. Los jóvenes de izquierda en Argentina votaron por Milei. ¿Por qué? Porque llegó el loco Milei y les vendió una propuesta. Y dijo, yo voy a transformar a Argentina, voy a acabar la corrupción, voy a hacer esto y esto.
y la gente le copió porque estaba mamado también de la corrupción de gobiernos de izquierda también. Y estoy hablando en América Latina, no estoy hablando de Colombia. Pero si nosotros se sigue cometiendo el error del triunfalismo, ¿cierto? Tenemos que reconocer algo. Colombia no es un país netamente de izquierda radical. Y ese es un análisis que hay que hacer. ¿Por qué Paloma Valencia? ¿Por qué la Estrella van subiendo en las encuestas? Ese es un análisis que hay que hacer a conciencia, sin apasionamientos. El problema no es Iván Cepeda, el problema no es el presidente Petro, el problema son las personas que rodean al presidente Petro, esa guardia petroriana que nosotros llamamos, y la gente que ya está rodando, que está rodeando a Iván Cepeda, que lo está ensalzando, que lo está endiosando y no lo tiene aterrizado a la realidad del país. Es decir, no ha puesto los pies en la tierra porque ya decimos somos ganadores. Y resulta que si uno no hace un análisis a conciencia, está jodido. Lo hicimos nosotros dentro del Frente Amplio Unitario. Frente Amplio que el propio presidente dijo que había que hacerlo porque el Pacto Histórico y la Colombia Humana estaban podridos, él mismo lo dijo. Y nosotros como unos huevones le copiamos al presidente Petro en movimientos sociales y dijimos, vamos a hacer el Frente Amplio. ¿Para qué? Para que saliera el otro día a decir hay que partir todo el que vuela al Frente Amplio y hay que acabar con esos hijos de putas, porque así nos dijeron. Y casi a varios nos costó, inclusive problemas de seguridad, como me pasó a mí con el Catatumbo en el ELN. Entonces, nos dicen una cosa y de la noche a la mañana amanecen con otras ideas y tiran a aplastar, mientras que sigamos con esa mezquindad que tenemos dentro de la política y en sectores de izquierda y progresista, esto no vaya a llegar a ningún lado. Oscar y Mauricio, y me perdonan la expresión tan fuerte, las personas que me están viendo, pero ya no soy el padre huérfano, el huevón que era antes, ¿cierto? El padrecito que era antes, que tenía que aguantarse que otros huevones decidieran sobre mi vida, que me cuestionaran en redes, porque si pensaba o no pensaba, ya no existe. Hoy en día existe un Edilson Huérfano Ordóñez, campesino tolimense, parado en la raya, que está dispuesto a revolcar este país y partirle la cabeza al que sea, con tal de acabar con la corrupción en este país. Ese es el nuevo Edilson Huérfano. Ese es el que ustedes están conociendo, porque eso es lo que necesita este país. Este país no necesita gente tibia. Y yo sí les quiero hacer esa invitación. Si nosotros no analizamos lo que está ocurriendo internamente, créame que viene la derecha y nos parte. Pero hablar de ese tema y ya ser enemigo de Petro es ya ser enemigo de Cepeda, es ser enemigo de la izquierda, ¿cierto? Y es ser enemigo de esos sectores que en ocasiones no hacen absolutamente nada por el país y sí están como parásitos chupando del gobierno de la teta al Estado también, y ya están rodeando a Iván Cepeda, estos parásitos que han chupado de la teta al Estado y que no le aportan un culo al país, y perdónenme, ni a las comunidades. Don Oscar, despáchese usted. No hay sonido. Sonido. Totalmente de acuerdo, Edison. Me gusta más ese Edison, me gusta más que el que tenía la cosita aquí, me gusta ese que está como hablando bacano ahí. Hermano, totalmente de acuerdo. Ahí están parados porque el pacto histórico está podrido. Es una otra rancia clase que ha llegado allá, y a los que piensan diferente, a los que quieren hacer las cosas bien, nos tienen a un lado. Pero a los que queremos hacer las cosas bien, no nos tienen ni siquiera en cuenta. Entonces nosotros hemos tenido que buscar nuestros propios canales, nuestras propias formas y métodos para que se escuche la verdad. Yo en lo personal apoyo el progresismo, pero yo no apoyo a un ser humano, no apoyo a una persona, no apoyo un partido político, yo apoyo las cosas y los métodos que estén de acuerdo en derrotar un sistema que viene enquistado de hace más de 100 años y que quiere perpetuarse disfrazado de progresismo. Bueno, padre, yo le voy a contar una infidencia. Estaba esperando que un amigo se conectara porque iba a dar testimonio de esto. Un amigo que es de izquierda, que es revolucionario, de aquí de Cali, se presentó en Puerto Resistencia en una reunión del Pacto Histórico previo a cuando estábamos hablando de la consulta y un poquito antes de la consulta para escoger candidatos, y tuvo la oportunidad de pararse ante un grupo de 150, 200 personas y hablar en nombre suyo. Es un gran admirador suyo, de verdad que sí. Y gran amigo mío también.
y se paró y empezó a decir, yo creo que tenemos que escuchar al padre huérfano porque esto y su trayectoria. En menos de 2 minutos lo callaron, lo abochoaron y lo sacaron casi que a machete, o sea, sacaron un machete para amenazarle que tenía que salirse de la reunión, porque ese padre del que estaba hablando era un guerrillero que no merecía estar en el pacto histórico. Entonces, el pacto histórico no es tan de izquierda, ni tampoco es tan del centro. O sea, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que a un seguidor con una fuerza, porque el tipo es un líder político en Cali, la gente lo escucha y lo sacaron corriendo porque habló de usted? ¿Usted sintió eso en el pacto histórico cuando trató de ingresar al partido como tal? Mire, a nosotros nunca nos dejaron ingresar. 2 congresistas, un representante de la Cámara, un senador, dijo, sí, hueputa de huérfano, no hay que dejarlo meter acá, hay que acabarlo como sea. Y nosotros lo sabíamos ya, nosotros ya lo sabíamos. Y yo sé que más de uno se va a rasgar las vestiduras, ay, el padre cambió, ya no es el ser humano. No, es que no soy el huevón que era antes. Y yo sí le voy a decir algo, y se lo digo a estos congresistas del pacto, próxima vez que me toquen, les parto la cara delante de los escoltas, así me toque pagarlos en la cárcel, pero se las parto, se las rompo. Y les voy diciendo, esta vez no es como era antes, porque tenía el crédito, entonces tenía que dejarme azotar, dejarme pisotear, dejarme pendejear. Pero esta vez, congresista del pacto histórico, que se meta conmigo, le parto la cara delante del que sea, donde sea, así me toque que pagarlo en la cárcel, que la cárcel también se hace labor social. Entonces, ellos crearon un plan macabro, inclusive en Bogotá, cuando las elecciones al Senado, me llamaron y me dijeron, vincúlese al pacto histórico. Les dije, me dijeron no. De Bogotá, una persona me dijo, no te vas a vincular porque apenas acepten tu inscripción, van a poner 1 o 2 personas al comité de ética mal hablar de vos para que te retiren y te bloqueen absolutamente la entrada. Yo soy revolucionario, yo no necesito de ningún huevón de esos de izquierda. A mí ellos no me dan de comer. Esa es la realidad. A mí no me dan de comer, yo hago las cosas por convicción, las cosas porque me nacen. Con la gente que trabajo en los territorios es porque me nace, a mí ellos no me dan de comer. A mí ningún congresista de esos huevones del pacto histórico me ha dado una moneda, ni mucho menos se la iba a pedir. Todo el mundo pensaba que yo iba a estar en el gabinete del presidente Petro, tampoco, porque es que yo no me estoy muriendo de hambre, yo no soy un lagarto. Yo no soy un lagarto que hace cola para que le den migajas. Ahora yo tengo que reconocer que toda la labor social en Colombia, los comedores para los niños, el tema de los abuelos, el tema de las confecciones, todas estas cosas, son empresarios de derecha y empresarios de hasta de la U que me han ayudado. Entonces a mí la izquierda no me ha ayudado absolutamente nada. A mí ningún congresista del pacto histórico me ha dado ni siquiera una moneda para nadie, porque yo no necesito de ellos. Es que yo no me estoy muriendo de hambre. Esa es la realidad. Entonces lamento mucho por lo del amigo, realmente que lo sacaron corriendo, pero así estaban haciendo. Estaban mandando gente. Inclusive una vez que fui a Puerto Resistencia, salieron 3 muchachos con cuchillo a amedrentarme. Le dije, pues entonces parémonos duro. Que yo era, según una persona del pacto histórico, yo era el que había hecho las negociaciones con ellos cuando el estallido social, cuando yo ni siquiera estuve en las negociaciones. Entonces, mire cómo hay una otra manera. Y a veces uno dice, bueno, ¿y cuál es la vaina contra huérfano? O sea, ¿cuál es la vaina? Entonces, yo no necesito de ellos. Yo no necesito porque a mí ellos no me dan de comer. Yo hago mi labor social porque me nace y tengo cómo financiarla y tengo los empresarios que me la financian. Y les voy a decir más para que se muerdan el trasero. La mayoría de quienes me patrocinan obras sociales en el país y me ayudan para moverme a llegar a los territorios son empresarios de derecha y no por ello van a ser mis enemigos. Y es gente que reconoce al país y es gente que tiene una responsabilidad social. ¿Y por qué creen en mí? Porque dicen, al único que le creemos es a usted, los demás no son sino unos habladores de mierda. Por eso es que a mí no me quieren dentro del pacto. Esa es la realidad. Pero sí vuelvo y lo reitero, que el día que un congresista del pacto histórico me vuelva a pisotear, por encima de donde esté le parto la cara y no la tenemos que romper. Y si lo tengo que pagar en la cárcel, lo pago en la cárcel, que también se hace labor social. Pero lo que es a mí, huevoneaban al padre huérfano, pero a Edilson Huérfano Ordóñez, de aquí en adelante nadie lo va a pisotear. Bueno, yo voy a hacer una pregunta final para cerrar el programa del día de hoy. Una pregunta compleja, padre, porque a mí me gusta hacer preguntas directas y fuertes. Y póngale cuidado, míreme porque
está grave, la pregunta es seria. Si mañana, en un supuesto escenario, lo que usted planteaba en algún momento, que si en Colombia existiera un movimiento revolucionario capaz de transformar la corrupción y los estándares degenerados que ya hay hoy en el país, ¿usted formaría parte de un grupo así? Sí, sí. Y le explicaría al pueblo por qué. Y estoy seguro que al pueblo le gustaría y haríamos un gran trabajo. Y estoy seguro que los corruptos de este país tendrían dos opciones: o enterrarse bajo la tierra, o irse del país con sus familias, o devolver la plata que se han robado, porque lo haríamos con lista en mano y con pruebas. Y lo haríamos frente a las cámaras en redes sociales y que le cuente al país cómo, cuánto y con quiénes se robaron y que devuelva absolutamente todo. Y no se regresa este personaje hasta que no devuelva el último centavo. Si de aquí a mañana aparece una organización que realmente represente al pueblo, yo le doy la cara al país y le digo por qué me fui con esa organización. Por ahora hay que seguir trabajando desde los territorios y mirando cómo se trabaja esa insurrección. Y esto, qué chévere que le llegue de una vez a los organismos del Estado para que vayan mirando perfiles y vayan perfilando. Pero este país sí necesita realmente quien represente y quien le dé duro a los corruptos realmente. Si la justicia no garantiza esa corrupción, que esa corrupción termine tras las rejas, hay que buscar otros mecanismos, ya que el pueblo le quedó grande sacarlos desde lo electoral. Me hizo acordar usted, padre, los inicios del M19. Mauro, aprovecho este espacio para acordarme, así con esa energía tan bacana que tiene ahorita Edison Huérfano. Me gusta ese Edison Huérfano, me gusta. Me hace acordar de un amigo en común que tenemos, se llama William Montenegro. En este momento está asilado en Suiza porque batalló conmigo y batalló con muchos en las calles, el estallido social, ha batallado los actos de corrupción en Candelaria con estos sinvergüenzas alcaldes que hacían hasta 3 y 4 veces una misma cancha y los aliados con los contratistas para matar a un concejal, para matar a un candidato, ¿cierto? Y mi amigo está allá. ¿Y quién movió un hijo de puta dedo por William Montenegro? Ninguno. Ni doña Gloria, ni Juranito, ni Holman Morris, por estar detrás de las muchachas, nadie mueve un dedo. Entonces es una realidad que no hay que esconder, es una cochinada que existe también en el progresismo, y no estamos culpando al presidente, pero sí tiene que haber un cambio, tiene que haber una estructura diferente para que se vea un Colombia diferente. Pero no me ha respondido la pregunta, Oscar. ¿Usted también se metería como el padre? ¿O yo estoy metido. Yo ya estoy metido, viejo. A mí no me tiene que invitar donde ya estoy metido, viejo. Bueno, M&M, que no es dulce, o sea, no es dulce M&M. Y Edison Huérfano recargado. El reload. No necesito nada más. Señores, muchas gracias por haber estado en este especial. A todas las personas que nos están observando. E imagino que va a ser estallido en las redes sociales una vez que vean el video y empiece la derecha a utilizar cada palabra de estas y cada parte, diciendo que el padre huérfano es un guerrillero que está incitando a la revolución. Yo creo que todos deberíamos de incitar a una revolución real. Totalmente. Porque lo que ocurre en Colombia, o le ponemos fin ya, o nos tragó quien nos trajo. Y al señor Iván Cepeda le mando un mensaje muy claro. Y ojalá pudiera yo tenerlo ya intentado, hablando inclusive con personas allegadas a él, a su campaña, pero es imposible tener un programa con él, muy complicado. Pero sí le diría algo, señor. Las propuestas sobre corrupción, que es el tema más álgido en Colombia, requieren... Vamos a hacer la encuesta. Específico. Y ya que usted no quiere hacer la encuesta, nosotros la vamos a hacer con el padre huérfano, perdón, con Edison, ya no más padre, Edison. Y con Oscar vamos a hacer las encuestas y le vamos a mostrar a Colombia qué es lo que piensa la gente. Vamos a ver si es cierto lo que dice Edison, que la mayoría o la mitad va a estar en contra. Yo estoy más optimista. Yo creo que la gente, sin escoger, vamos a trabajarlo en la calle abiertamente, lo que sea que se venga para conocer el pensamiento de los colombianos en los diferentes estratos. No todo lo tiene que ser en el estrato 1, 2, 3, sino todos los estratos, diferentes sitios en diferentes ciudades, a ver qué pasa. Pero yo les garantizo algo, la gente está mamada de la corrupción y la gente lo que quiere es una revolución social, de pensamiento, de criterio y de gobernabilidad.
No queremos más discursos chimbos, baratos, sacados de inteligencia artificial, diciéndole a la gente todo va a estar bien, tenemos que educarnos. Educarnos toma 50 años. Y en 50 años, no, ahorita en el 2026, si no despertamos ya, hoy, en el 2026, este año, la derecha vuelve y se monta y olvídese de todo, nos tenemos que volver guerrilleros para poder seguir en la lucha por Colombia. Eso es todo por hoy, padre, sus palabras de despedida. No, simple y llanamente decirles que gracias, pero sí, en ocasiones uno tiene que soltar muchas cosas y comenzar a transformar esas realidades, pensar más en uno también y hacerse respetar, porque es que Edilson Huérfano, perdóneme la expresión, no es cualquiera parecido. Una persona que formado académicamente, ya la publicación de su segundo artículo científico, trabajo en las comunidades y eso, no, ya también uno tiene que hacerse respetar. Entonces, aprovechaban que era el padre huérfano y el padre huérfano no podía decir nada porque tenía el clima en el cuello. No, ahora ya sí les puedo meter la mano en la jeta y nos podemos partir la jeta a golpes cuando necesitemos desahogarnos y nos ponemos los guantes, así como se ha ocurrido un curita por allá en un pueblo del Tolima. Entonces, aunque ese Edilson Huérfano nuevo también tiene su corazón bueno y lo ha tenido. Lo que pasa es que la gente también abusa y en ocasiones uno tiene que reaccionar y como decía mi papá, uno no debe estar donde no lo quieran, pero también uno tiene que hacerse respetar. Y bueno, aquí vamos a seguir trabajando socialmente, políticamente, académicamente también. Me voy a dedicar mucho a investigar sobre el suicidio en los jóvenes en Colombia desde el Centro de Investigación Orlando Falborda. Y aquí estamos firmes. Y sí, no es que se le esté diciendo al señor Cepeda que sea malo o no, pero sí lo que le quiero decir es que no caiga en triunfalismos. Ojo con los aduladores que tienen, que no son sino zánganos que les gusta chupar de la teta del Estado. Entonces, a parásitos que lo están rodeando, no estoy diciendo que todos, pero sí no se confíen. Y lo voy a decir aquí porque me lo han preguntado. ¿Por quién va a votar el padre huérfano en primera vuelta? Por el señor Roy Barreras, porque no soy rata que abandona el barco, porque cuando el presidente Gustavo Petro dijo hay que crear el Frente Amplio para fortalecer el proceso, Roy lo encabezó y nosotros lo seguimos como esa directriz. Que luego nos dieron una patada en el culo, vaya y venga, pero yo no soy rata que abandona el barco. Y en la segunda vuelta voy con la decisión que tome Roy Barreras, respaldarlo, que estoy muy seguro que a pesar de todo el trato malo que le han dado, el señor Iván Cepeda lo va a tener que llamar, porque así como Gustavo Petro necesitó de Benedetti y de Roy para ser presidente, así el señor Cepeda va a necesitar de otros partidos políticos en Colombia, porque por sí solo no vamos a llegar. Oscar, su despedida. Revolución siempre, Mauro. Siga siendo dulce como es. Edison, gracias. Un abrazo, mamertos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Qué está pasando en Colombia? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano. I hope he's listening. He's going to be next.